Bueno, buenos días. Vamos comenzando entonces con esta mesa temática. Tenemos el placer de tener con nosotros a Marcos Sorrentino de Brasil y a Marina Parra de Argentina en esta mesa titulada Políticas Públicas y Educación Ambiental Comunitaria. En primer término, tengo el inmenso placer de presentar no solamente a un gran referente de educación ambiental en América Latina, sino también un gran amigo como es Marcos Sorrentino, profesor ambientalista y educador ambiental, coordina el Laboratorio de Educación y Política Ambiental en la Universidad de Sao Paulo, en la cual es además docente libre, biólogo, pedagogo y además maestro por la Universidad Federal de São Carlos de Brasil y doctor en Educación por la Universidad de Sao Paulo. Postdoctor en Psicología Social por la Universidad de Sao Paulo y en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia. Fue director de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y asesor especial en Medio Ambiente del Ministro de Educación. Además, fue uno de los pilares importantes en lo que fue la organización del quinto Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental allá en Joinville, Brasil. Yo quiero dejar entonces con ustedes a Marco para que va a comenzar con su exposición. Este não é o tema, senão seria uma repetição do que falei há pouco. Preciso. Gracias. Há pouco falávamos em painel sobre a importância e a necessidade de uma educação ambiental permanente, continuada, articulada e com a totalidade. Este me parece que é o mantra de las políticas públicas, o debería ser el mantra de las políticas públicas de educación ambiental. ¿Cómo hacemos una educación ambiental que materialice la utopía ecológica y democrática? Este desafío para nosotros en el diálogo anterior puede ser materializado na bandeira de los incas, en el Tahuantinsuyo, que propõe, que traz a possibilidade e a necessidade de uma unidade em la diversidade. Quero começar agora colocando meus agradecimentos, porque não foi possível colocar em outro momento, as pessoas que me ajudaram em la tradução, a minha companheira Simone Portugal, aos organizadores do congresso que permitiram a realização deste encontro, a cada de vocês pelo diálogo que nos anima a continuar e a tantos outros companheiros e companheiras de Galícia, de Portugal, de Brasil e de América Latina que estão juntos nesta luta pela vida. O que quero trazer nestes minutos que teremos para apresentar uma provocação a vocês é que o desafio da educação ambiental para a construção de uma cidadania ambiental é o desafio de olharmos para nossa América Latina como nós para Brasil, vocês para Peru, para Argentina e vermos tecido social, um rico tecido social que nos permita, com uma lupa, ir olhar com mais profundidade como construir uma proposta de educação ambiental permanente, continuada, articulada e com la totalidade. Para isto, o papel que as escolas, as instituições de educação superior e os municípios podem jogar é muito importante. E precisam se colocar este desafio de sinergia, de ação articulada, que é possível por meio de políticas públicas de educação ambiental. Nós trabalhamos com uma ideia, com a proposta de Paulo Freire, que são os círculos de cultura, os círculos de aprendizagem participativa sobre meio ambiente e qualidade de vida. Então, quando olhamos para o tecido social de nossos países, de nossas regiões, podemos perceber que
apuntar para a necessidade de uma ação coordenada como em uma célula de nossos corpos. Coletivos educadores que elaborem propostas e projetos políticos pedagógicos que interconectem as atuações de educação ambiental em las escolas, em las comunidades rurales, em las instituições de educação superior, em las unidades de conservação e em outros aparelhos institucionais e junto a los movimentos sociais. Nuestro reto es dialogar sobre ciudadanía y educación ambiental con la comprensión del movimiento ambientalista sobre los dilemas socioambientales que la humanidad vive. No es una cuestión de economía verde, no es apenas una cuestión de desarrollo sustentable, es una cuestión de valores, de perspectiva de vida, para donde queremos caminar como humanos nesta trajetória pelo planeta Terra. Intentamos compreender os desafios que precisam ser vencidos por los e las educadores e educadoras ambientales. Como hacemos uma cidadania planetária e com uma ação comunitária? O grande desafio que se ha colocado a la educação ambiental hoje é o desafio de sua expansão para toda a diversidade de humanidade que habita em el planeta. Expansão para dentro de cada uno de nosotros y para el corazón de los gobiernos. Nuestra reflexión, nuestra propuesta que intentamos hacer con idas y vindas, con más suceso y menos suceso, es la construcción de colectivos educadores, com a aproximação de las instituições que atuam, que trabalham com a questão ambiental, com as questões educadoras, em um mesmo espaço, em um mesmo território, para que dialoguem sobre filosofia, pesquisa, cultura, política, ciência, inovação e avaliação. Estes coletivos educadores animam a ambientalização de conselhos municipais de educação, fóruns e colegiados, trabalham com a formação continuada de educadoras e educadores, investem profundamente em los processos de educomunicação socioambiental. Educomunicação não é solamente comunicação de ida, pero é de ida e retorno. É uma comunicação onde o teleouvinte, o radioouvinte também é o emissor de sua realidade, de suas mensagens. E trabalha com as escolas e outras estruturas educadoras que temos em nossa sociedade. Portanto, estamos falando de escola sustentável, de município que educa para a sustentabilidade, de instituições de educação superior sustentável e de um planeta sustentável. Isto deve estar em el coração do coletivo educador no momento de elaboração de seu projeto político pedagógico territorial. E a base de todo este processo são os círculos de aprendizagem participativa sobre meio ambiente e qualidade de vida, como círculos de cultura, como comunidades aprendentes que dialogam sobre os problemas socioambientais, diagnosticam estes problemas e planeiam intervenções para a solução destes problemas. Lo essencial, perceberam que há slides em português e em espanhol. E isso propositalmente para que nós acostumemos com nossa língua comum. Tenho uma proposta que adotemos o quechua como língua comum de português e de espanhol. Enquanto não conseguimos aprender o quechua, trabalhemos com português e espanhol na medida do possível. Não traduzi os slides em português porque não tive condições. Desculpe-me. O essencial é o diálogo com você próprio e com as pessoas de seu entorno sobre as causas de degradação e os caminhos para superar
em direção à transformação social individual. E o modelo de nosso processo educador precisa ser profundamente questionado para que os temas generadores emerjam das condições peculiares de cada grupo social. Por isso, penso que este é o primeiro ponto que vai ao centro do pedagógico, a las charlas de aula, de los espaços como este. Todos eles são pautados por discurso, por el discurso doutoral, que se exponem lo que os outros precisam e devem pensar. E se esquecem, se olvidam da importância de cada um de nós trazer sua experiência e trocar e intercambiar. E isto é em toda a América Latina, é em todo o planeta. Nós não aprendemos a valorizar nossos próprios conhecimentos e trazemos sempre a charla doutoral, a charla de fora. O compromisso da educação ambiental pela sustentabilidade socioambiental é que não há processo educador que se sustente se é pontual. Educação ambiental significa cambios culturais exigem que a educação ambiental seja permanente, continuada, articulada e com a totalidade. Dar o testemunho, um exercício cotidiano para que nós seamos aquilo que proponemos para terceiros. Necessidade de sinergia de ação convergente entre a escola e o que está fora da escola. Estamos falando de políticas públicas integradas e estruturantes. Como é que um país como Peru, por exemplo, nós podemos ter uma educação ambiental que salga de gueto, que salga do discurso de nós para nós mesmos e chegue a los 29 milhões, penso que é mais ou menos isto, de habitantes do país? Como é que os departamentos deste país assumem a responsabilidade educadora e ambientalista? Como é que cada município se solidariza em essa responsabilidade educadora e ambientalista? Qual é a arquitetura de capilaridade para chegarmos a todo o tecido social, a todos os grupos sociais? Para que nós cheguemos a 29 milhões de habitantes, para que nós promovamos esses círculos de aprendizagem participativo, de interpretação socioambiental e de ação participativa transformadora de cidadania local, pautada por uma percepção de cidadania planetária. As 5 diretrizes do Laboratório de Educação e Política Ambiental que trabalham em Brasil são comunidade, identidade, felicidade, diálogo e potência de agir. Nós, diante deste desafio de fazermos uma educação ambiental que percole todo o tecido social, que promova o empoderamento de cada pessoa de nosso país, de 200 milhões de habitantes, nós colocamos o desafio de trabalhar-se em toda e qualquer iniciativa de educação ambiental com 5 princípios, 5 valores que devem incluso animar a produção das políticas públicas. É o princípio de comunidade, não como Boaventura de Souza Santos, não como Zygmunt Bauman diz que é comunidade da internet, da comunidade de Orkut é de meu tempo, agora é comunidade de Facebook, né? Isto não é comunidade, é uma comunidade descartável, é uma comunidade que tu desligas quando lhe incomoda. Comunidade são vínculos profundos, vínculos de solidariedade, de permanência. Então, resgatar, reconstruir os vínculos comunitários é essencial para construir-se propostas de educação ambiental permanentes, continuadas, articuladas e com a totalidade. Para isto é necessário que trabalhemos as identidades individuais e coletivas. Nós nos desenraizamos de nós mesmos. Nós não sabemos e não nos perguntamos para onde queremos caminhar, quem somos, quem são nossos antepassados, qual é a história de nossos países, de nossa América Latina. Isto significa buscar a identidade. Quando digo que devemos ter uma bandeira comum, isto é um exercício para que resgatemos nossas identidades.
Todo isto, o processo de construção de comunidades com identidade, busca sempre a construção da felicidade individual e coletiva. Felicidade não como consumo, felicidade como busca de conhecimento, felicidade como busca de relações personais, de amistad. Para isto, mais dois conceitos, duas diretrizes são importantes. O diálogo no de habladores, pero el diálogo de escucha, el diálogo yo-tú, que Martin Buber escreve muy bien, dizendo sobre a importância de estarmos abertos a lo outro, seja lo outro a natureza, a outra persona, Deus, o que pueda nos tocar. Este diálogo que nos potencialize para a ação. Esta potência de agir é elemento mais escasso nos dias atuais. As pessoas se sentem impotentes para transformar o planeta e se sentem também impotentes para transformar sua cidade, seu país. Como que nos potencializamos para a ação? Esta busca precisa ser constante para que tenhamos pessoas transformadoras da realidade. Esta cidadania e educação ambiental exige atuarmos em las políticas públicas e em la pedagogia. Exige perspectiva de comunidade, de aprendizagem e de processos continuados de controle social. La búsqueda autônoma para enfrentar os próprios desafios, demandas e as próprias carências que estão localizadas em cada comunidade. Las políticas públicas no pueden realizar las grandes cuestiones que las Naciones Unidas pautan si no se comprometen con el fomento de ese modo de organización local y que él avance. Por fin, muchas gracias. Novamente, agora deu tempo, pero já apresentei anteriormente. Gracias. Muchas gracias, Marco. Ahora tengo el gusto de presentarles a Marina Parra. Ella viene de Argentina. Ella se desempeña en el municipio de Morón desde el año 2004 en cuestión de educación ambiental, asumiendo la dirección de políticas ambientales en el año 2008 y hasta la actualidad. Ha trabajado, tiene mucha experiencia en el tema de materiales didácticas, educación ambiental, y además es miembro de la Red de Educaciones Ambientales de la República Argentina. Es licenciada además en Ciencia de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Educación Ambiental de la Escuela Marina Vité del, si no me equivoco, el Círculo de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, si no me equivoco, el CETERA, en convenio con la Universidad de Comahue. Realizó diversos cursos y capacitaciones ambientales y de gestión, entre ellos el posgrado en Nuevas Agendas y Enfoque de la Acción Internacional de Gobiernos Locales y Regionales en la Universidad de Málaga, en España. Ecologista, feminista y militante del Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad. Entonces dejo con ustedes a Marina para su exposición. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien? Hace un momentito había algún murmullo. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos aquí. Ya estamos sobre el final del Congreso y para todos seguramente es un esfuerzo hacer un poquito más de prestar un poquito más de atención a algunas de las cosas que queremos contar. En principio para mí, bueno, es un honor estar aquí compartiendo en Perú con todos ustedes este espacio de construcción que hace tanto tiempo se viene construyendo. En Argentina tuvimos 2 encuentros nacionales de educación ambiental, conformados desde la Confederación de Trabajadores de la Educación, y también hemos participado activamente de los Congresos Iberoamericanos de Educación Ambiental, y es un honor compartir la mesa con Marcos. Por mi parte, bueno, me trae, digamos, la función política a este espacio. Cuando nos convocaron para comentar algunas cuestiones vinculadas a políticas públicas y educación ambiental, con un título tan amplio había que tomar una decisión de por dónde enfocar. Y por nuestra parte, siempre que estamos, por supuesto, reflexionando, pero a su vez también construyendo experiencia a partir del territorio, tomamos muy fuertemente un pensamiento de Freire, justamente, haciendo honor aquí al compañero de Brasil, que tiene que ver con que el pensamiento sin sustento en la experiencia en el territorio es pura abstracción y la experiencia sin reflexión es pura anécdota. Entonces voy a tratar de hacer
un contrapunto, un ida-vuelta entre un poco de reflexión en torno a nuestra experiencia de gestión. Y la idea que nos mueve un poco y que me parece atinente traerlo tiene que ver con el desafío de ambientalizar la política y politizar el ambiente. Voy a hacer dos cosas que en general no hago. Una, que es leer, porque como hay poco tiempo y me gusta mucho hablar, prefiero ser sistemática en las ideas que propuse contar. Y por otro lado, algo que suelo hacer, que es contarles también con imágenes del lugar de donde vengo. Bueno, me falló el pendrive, la tecnología una vez más nos abandona, no es la solución a los males del mundo, claramente, así que no les voy a poder mostrar nada, pero sí los invito a visitar la página del municipio de Morón, que es donde me desempeño, o a visitar también otras experiencias que tomamos como referencia. ¿De qué manera entonces podemos ambientalizar la política y politizar el ambiente? Y lo que les voy a comentar es una experiencia en curso en este sentido. Es a su vez un desafío, pero principalmente una necesidad de llevarla a cabo a otras escalas y profundizar algunos cambios. Cuando se trata de políticas públicas nos remitimos al Estado, a las instituciones, reconocemos actores diversos, identificamos intereses. Hablamos de ideologías, de tiempos, de planificación, de cambios culturales, de economía. Estamos hablando, en definitiva, de política. Cuando pensamos la educación ambiental, cuando hacemos educación ambiental, al menos desde el enfoque en que lo hacemos nosotros en Morón y muchos de los que estamos aquí, profundamente inscriptos en el pensamiento ambiental latinoamericano, ponemos en juego visiones del mundo, lo que decía Marcos, de las asimetrías norte-sur, de las injusticias sociales, de la solidaridad inter e intrageneracional, de los modos de producción y de consumo diversos, de los dominantes. Se trata en definitiva de una posición ideológica la que estamos asumiendo y estamos hablando entonces también de política. ¿Por qué ponemos el eje aquí? En el lugar de donde provengo, que es un municipio que es parte del área metropolitana de Buenos Aires, se llama Morón, el municipio donde trabajo, en el cual vivo además y milito desde hace mucho tiempo, está a 20 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es el área metropolitana, es la periferia de una gran ciudad y muchos de los que están aquí seguramente conocen las problemáticas que atraviesan las grandes metrópolis y sus periferias. En el lugar de donde provengo, donde trabajo hace ya 10 años, entendemos que el desafío para construir políticas ambientales tiene que ver con lo que llamamos ambientalizar la política y politizar el ambiente. Porque la educación ambiental, como decía un gobernante que tuvimos en algún momento, no es educación vial. No se trata de incorporar conductas solamente cuando se sufre penalizaciones. No es tampoco un checklist según lo cual si separamos la basura, apagamos las luces, cerramos las canillas, etc., entonces habremos salvado el mundo como un acto individual. Claro que necesitamos desarrollar nuevos hábitos y buenas prácticas, pero se trata de un cambio bastante más profundo. Y eso es, por lo tanto, una cuestión también de abordaje político, donde lo ambiental atraviesa transversalmente el proyecto de mundo, país, ciudad, barrio que queremos construir, y es cuando la cuestión ambiental se entiende como una dimensión de un modelo de desarrollo. Es cuando emerge la noción de sustentabilidad, conjugando las dimensiones ecológica, social, política, económica, cultural, histórica, en un abordaje de las cosas. Se trata de un proceso necesariamente colectivo, apoyado en condiciones institucionales y perfiles de conducción. A mi entender, asistimos a un momento complejo donde la cuestión ambiental se dirime entre posiciones profundas o superfluas hacia adentro y hacia afuera del campo. Hacia afuera me refiero a los ámbitos donde no circula la cuestión ambiental como preocupación o como mirada, donde lo ambiental se debate entre la ausencia, en la mirada y en el relato, y las falsas soluciones, normalmente técnicas. Y hacia adentro del campo, por ejemplo, en este ámbito, me refiero a los ámbitos donde circulan personas formadas ambientalmente o sensibilizadas o organizadas en torno a una problemática, la cuestión ambiental se debate entre lo superfluo de la moda de lo verde, escindido de la cuestión social, y las necesarias transformaciones profundas de los modos de vida que se identifican masivamente con el modo de vida capitalista. Nosotros claramente nos posicionamos en este sector, ¿sí? en un sector dentro del campo de la educación ambiental, dentro del campo donde se discute lo ambiental, ambientalizando los ámbitos donde nos desempeñamos y posicionándonos en las cuestiones que realmente creemos son las que hay que modificar, no solamente
haciendo una lista de chequeo de cuestiones políticamente correctas, pero que no cambian nada de fondo. Y lo digo además porque he escuchado tristemente algunas exposiciones en ese sentido aquí, de colegas de Argentina, que no se posicionan ideológicamente y asumen un discurso verde como si lo ambiental pudiera ir por fuera de un proyecto político en un sentido. Parece haber una puja de enfoques atravesados, como se dijo, por posiciones políticas, asumidas o no, que ponen en debate el qué, pero fundamentalmente el cómo atravesar los desafíos ambientales de nuestra época en la construcción de políticas públicas ambientales o educativas ambientales. Pondré aquí algunos ejemplos que no libres de tensiones y contradicciones, y también me parece muy saludable que en ámbitos donde estamos colegas que venimos trabajando en estos temas, además de contarnos la película exitosa, nos contemos también los problemas, nos contemos las limitaciones, hablemos de las contradicciones que a veces tenemos, incluso hacia adentro de los propios ámbitos donde nos desempeñamos. Entiendo que de ese modo podríamos crecer un poco más. Y pondré entonces algunos ejemplos que, no libres de tensiones y contradicciones, sin miedo de identificarlas y asumirlas, pueden ilustrar una experiencia en la que se visualiza una estrategia posible de implementación de políticas públicas ambientales locales en diálogo y consonancia con las problemáticas de orden global. ¿Y por qué voy a hacer el énfasis aquí? Porque entiendo que en el rol en que me toca, que es la conducción de un área a nivel local, con un equipo de gobierno y con un marco institucional profundamente comprometido con la cuestión ambiental, esa es la primera ambientalización de la que les hablaba, la ambientalización de la política. Digo, ahí arranca nuestro trabajo, ¿sí? No en hacer acciones aisladas, puntuales, específicas, sino en ambientalizar los ámbitos, ambientalizar la política, ambientalizar a la conducción de las instituciones o los espacios donde nos desempeñamos, y eso lleva tiempo y no siempre los resultados son los que uno espera, pero en algunos casos sí son, por lo menos en nuestro caso, como proceso permanente, viene siendo muy interesante. Y voy a poner 3 ejemplos de cuestiones puntuales, porque me pareció muy interesante algo que decía Aurora, la directora de Educación Ambiental, ayer en su presentación de aquí de Perú. Ella decía, cuando hablamos de transversalidad de la educación ambiental, a veces se queda en la nube. Y es necesario hacer una bajada concreta o un diálogo, si se quiere, para no establecer una jerarquía, un diálogo permanente con al qué nos referimos y no tener temor de hacerse cargo de acciones concretas, sin perder, ¿sí? Digo, es necesario que las áreas y los programas transversalicen la mirada ambiental, pero hay equipos que se tienen que poner la camiseta y hacerlo. Y no hay que tener temor de hacerlo. Les voy a poner 3 ejemplos en los que nos posicionamos política e ideológicamente desde un municipio local en problemáticas de orden global y que pueden sí ser cuestiones potentes para pensar los procesos de educación y comunicación ambiental. Les cuento 3 ejemplos concretos. En Morón, la producción agroecológica de alimentos es parte de la planificación estratégica de los espacios verdes públicos en nuestra ciudad. La agroecología, como todos saben, parte de una concepción holística ambiental que integra la naturaleza, los modos de producción, la comercialización, los valores, las construcciones sociales, la comunidad en el sentido que dijo Marcos, la participación, la ciudadanía, la democracia. Pone en juego la relación campo-ciudad. Yo les contaba, mi municipio es un municipio plenamente urbanizado, los espacios verdes públicos son plazas, ¿sí? No hay campo, no es rural. Entonces es claro que la decisión política de empezar a utilizar espacios verdes públicos para producir alimento es una decisión política, ¿sí? Si no, no existiría la experiencia. Hacer agroecología en las ciudades pone en juego la relación campo-ciudades. Se ofrece como alternativa para atenuar varias de las problemáticas ambientales urbanas, por ejemplo, los residuos. Nosotros usamos toda la fracción verde de residuos para hacer compost para estos espacios de huertas urbanas. También los alimentos industriales, empieza a circular otra posibilidad de alimentarse desde otra fuente, y a su vez los alimentos libres de agroquímicos producidos y consumidos localmente contribuyen a la soberanía alimentaria, como el derecho de la población a la alimentación saludable, bueno, esto ya todos lo conocen, culturalmente apropiada. Pero a su vez habilita en la población la discusión sobre el modelo de producción de alimentos, la recuperación de saberes tradicionales, la apropiación. En todas las áreas de periferia de las grandes ciudades hay mucha migración del campo a la ciudad y mucha migración también de países vecinos. Entonces también hay muchos saberes que recuperar allí,
que parecería que en ámbitos urbanos los saberes vinculados a la tierra no tienen valor y sin embargo en estos espacios recobran y se jerarquizan también como saberes cultural y socialmente válidos. La apropiación de conocimientos e informaciones ausentes en la circulación masiva de discursos. ¿A qué me refiero? En los medios de comunicación masiva nadie habla de productos sanos, digamos. Entonces empezar a circular un discurso que no es masivo también es parte de esta política. A su vez genera trabajo digno y cooperativo y genera canales para la organización comunitaria porque se convierten estos espacios en lugares de encuentro. Fortalece los procesos para la construcción de democracia de proximidad hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía. Y pongo otro ejemplo. En Morón, en convenio entre el municipio, una empresa productora de biodiesel, los restaurantes, las escuelas y fábricas con comedor, llevamos adelante la recolección de aceite vegetal usado. Con eso producimos biodiesel que se utiliza en la flota de vehículos municipales. De este modo se abordan varios objetivos. En principio se retira el aceite vegetal ya utilizado en frituras, se retira de las casas para que no sea reutilizado porque su reutilización es nociva para la salud. Se reduce la contaminación hídrica porque ya no se va por la cañería el aceite una vez que ya no es usado. Y a su vez se toma postura, se utilizan por supuesto energías limpias como son los combustibles a partir de residuos y se toma posición respecto del gran debate mundial en torno a los biocombustibles a partir de materia prima virgen. Una vez más, ¿qué hace un municipio posicionándose, un municipio urbano, del conurbano bonaerense, qué hace hablando de biocombustibles cuando es una problemática que hablan ¿sí? Los ministerios de industria o las secretarías de comercio, que si las retenciones, que si la importación en Europa, que si los transgénicos, bueno, si en las ciudades está la mayoría de la población, como todos dicen, que está el 80% de la población, es en esos ámbitos donde hay que discutir fuertemente. Es en esos ámbitos donde se tiene que discutir y posicionar la ciudadanía respecto de qué consume, qué utiliza y en qué modelo de mundo se inscribe cuando consume qué cosas. Entonces, que el Estado local dé el ejemplo utilizando energías renovables a partir de residuos, no a partir de la tierra, de materia prima virgen, quitándole espacio a producciones vinculadas al alimento, es una decisión política. Y un ejemplo más. En el municipio de Morón, en conjunto con el Ministerio de Justicia y de Ambiente también de la provincia de Buenos Aires y una ONG que se llama Centro Basura Cero, llevamos adelante campañas periódicas de recepción y tratamiento de tecnología en desuso. La iniciativa tiene como objetivo dar un destino ambientalmente sustentable a los residuos electrónicos, diferenciando los materiales que pueden ser reciclados. A su vez, instalar el debate en la comunidad y generar masa crítica respecto de la necesidad de contar con una normativa nacional que regule la responsabilidad extendida del que produce. Y una vez más, ¿qué hace un municipio urbano hablando de la obsolescencia programada? Esos son temas de las grandes multinacionales, ¿sí? o de grandes políticas internacionales que definen cómo se va a hacer para que la gente consuma más y no se pare la rueda, el círculo, entre comillas, virtuoso del capitalismo. Todo entre comillas, ¿no? Digo, si alguien está transcribiendo todo entre comillas. Bueno, justamente, si en nuestro país aún no tenemos, y lo digo como militante del proyecto nacional y popular que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero aún no tenemos algunas leyes que necesitamos, entonces somos los espacios organizados en torno a estas cuestiones los que tenemos que generar masa crítica para que eso esté. En nuestro país hubo un proyecto de tratamiento de residuos electrónicos que fue frenado por las empresas que producen tecnología. Entonces nosotros ¿qué decimos? Bueno, ¿qué hicimos los educadores ambientales? ¿Qué hicimos los que nos preocupan estos temas para que eso no ocurra? ¿Cómo balanceamos esa balanza desbalanceada? Bueno, haciendo lobby, haciendo también, generando masa crítica y generando una ciudadanía capaz de sopesar y de contraponer una posición también interesada, pero por el bien común, en torno a estas cuestiones. Y eso también es educación ambiental. Es educación ambiental hacer la campaña para recibir la tecnología en desuso y sensibilizar respecto de no tirar un monitor a la calle o no tirarlo al río, no dejarlo tirado en cualquier lado, en el espacio público. Pero es también educación ambiental trascender ese ámbito de lo local, aunque parecería fuera de la competencia, pero digo, por eso, si estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de política y de cuestiones de interés general, es también fundamental, ya termino, trascender los ámbitos e inscribirse, como decía, en esta puja de enfoques o en estos enfoques entre los que se dirime la educación ambiental o lo ambiental en general, entre posiciones tecnocráticas o posiciones ausentes, posiciones naif o posiciones políticas como la que estamos asumiendo nosotros.
con experiencia, con gestión y con posicionamiento. De este modo intento dar cuenta cómo la educación y la comunicación ambiental son aspectos ineludibles de una visión de la planificación estratégica de políticas públicas, donde se plasma una estrategia de cambio cultural hacia el cual se dirigen acciones de corto, mediano y largo plazo, donde se debe articular un relato definido, con servicios públicos integrales y con las transformaciones concretas conducidas por el Estado, a la vez concertadas con todos los actores sociales. El contrapunto entre lo local, lo global, lo personal, lo colectivo, lo transversal y la conducción de procesos integrales. En esa sopa de cuestiones que a veces parecen dicotomías, encontrar justamente las formas de llevar adelante los procesos. Tomando los ejes propuestos, atino algunas reflexiones, si nos queda algún tiempo para conversar, que pongo a discusión, y entre ellas, que el desafío es trascender los mundos especializados y buscar estrategias que aborden integralmente las situaciones. A mí a veces me duele mucho cuando algunos colegas hablan de eso no es mi tema, este no es mi campo, no, de eso no me encargo, pero nos la pasamos hablando de que la educación ambiental es integral, pero si me preguntan otra cosa no es mi terreno. Entonces, como hacer el esfuerzo de trascender lo especial, lo especializado y buscar justamente, como le pedimos a las otras áreas que sean integrales con nosotros, integrarnos también en las preocupaciones de los otros. Abordar integralmente que es necesario comprometer de modo sensible e informado a los tomadores de decisión, al mismo tiempo que extendemos esa noción a la ciudadanía en general, asumiendo roles vinculados a la conducción y a la organización. Y ahí me refiero a asumir posiciones, digo, a asumir los roles, a no tener miedo de hacerse cargo de las cosas. Y a su vez a también incidir insistentemente, ¿sí? Nadie nació sabiendo, todos los que estamos acá en algún momento estudiamos, nos formamos, nos preocupamos y nos sensibilizamos, y no debería asombrarnos si otro que está en otra posición, que nunca pensó en lo ambiental, no sabe algo. Bueno, acerquemos la información sin temor, sin soberbia, y especialmente a quienes conducen los procesos que después derivan en nuestras formas de vida. Otro punto que es crucial politizar, y en el sentido que vengo usando, politizar, los sectores más naif de lo ambiental, interpelándolos e invitándolos a una profundización del enfoque, especialmente en la particular coyuntura vinculada a las condiciones de posibilidad que tenemos algunos gobiernos en Latinoamérica, que me parece que amerita, especialmente en este contexto, y por lo menos esa es nuestra posición desde Argentina, que lo ambiental se tiene que encuadrar en los proyectos políticos de los gobiernos progresistas que tienen muchas contradicciones, pero que han tenido también muchos avances. Y entonces ahí es donde lo ambiental, porque viene corriendo el riesgo y los que tienen más experiencia lo deben venir viendo, corre mucho el riesgo lo ambiental de quedar vinculado a posiciones neocolonialistas o a posiciones de no nos van a venir a decir los países del norte lo que tenemos que hacer. Digo, tenemos en Latinoamérica especialmente un gran campo de oportunidades desde mi perspectiva. Hay cosas que yo ni soñé ver y las estoy viendo en mi país. Tenemos un gran campo de oportunidad y tenemos también que comprometernos colectivamente y hago un llamado también a que en los próximos congresos nos abramos un poquito más a los movimientos sociales, porque a veces me parece que nos restringimos mucho entre educadores a aquellos que quizás por buena suerte o condiciones o lo que sea hemos tenido alguna formación académica en particular o profesional, y también hay que abrir un poco más a la comunidad en general. Por ahora, esto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer tanto a Marcos como a Marina el respeto del tiempo. Marina nos ha hablado un poco de algo que es, quizás ella comenzó diciéndolo, es como transversalizas el tema ambiental dentro de la acción de un municipio específico y cómo la educación ambiental juega un papel importantísimo para ello, diciéndonos un poco que la educación ambiental no solamente se da en los espacios de educación formales, sino también se da en la gestión ambiental en general. Vamos a tener 40 minutos para poder hacer preguntas. Vamos a utilizar una metodología, vamos a recoger 3 o 4 preguntas, las respondemos y luego, si nos queda tiempo, tomamos otras 4 para ser mucho más eficientes en el uso de nuestro tiempo y el tiempo de nuestros brillantes expositores. Quien desea pedir la palabra, levanta la mano y la señorita les acerca el micrófono. Buenas tardes a
todos y especialmente a los ponentes. El posicionamiento del pensamiento ecologista necesita, yo estoy de acuerdo con el pensamiento de la ponente Marina Parra. No tuve la suerte de escuchar la ponencia del doctor. Estoy convencido, ¿no?, de que no solo en el campo académico vamos a lograr posicionar este pensamiento de lo que es la corriente ecologista, sino también en el campo social, ¿no?, buscando que yo soy educador, buscando que los jóvenes reflexionen y actúen desde un mundo o desde un punto de vista crítico, ¿no? Ayer hice una pregunta a una ponente y quiero volver a preguntar ese tema y que se discuta. El campo ambiental se contrapone al enfoque al enfoque neoliberal, ¿no?, y el capitalismo. Este es un punto y creo que tenemos que partir por la pedagogía marxista, aunque suena un poco terrorífico, pero tenemos que asumir eso. Gracias. Buenos días. En el Perú la ley de municipalidades data del año 2003, no es muy antigua y por lo tanto se puede decir que los municipios todavía están implementando algunas de sus funciones. En el caso del tema que nos concita, hablamos de políticas públicas y se ha tocado el tema de la experiencia municipal y la pregunta quizás tiene una connotación de tipo político. En el caso de la señorita Argentina Marina, ha dicho que ella orgullosamente habla en nombre del gobierno de la señora Cristina. ¿En qué sentido el gobierno de la señora Cristina impulsa las políticas municipales, las políticas públicas en los municipios? O si es un acto particular de Morón. Y en el otro sentido es si existen modelos de políticas públicas que se pudieran adoptar en las municipalidades del Perú, dado, como le dije, que la ley es relativamente joven. Muchas gracias. Para felicitarlos a los dos ponentes, excelente los dos temas, y la pregunta va para la señorita Marina Parra. Ella dijo que trabajaba con una ONG, ¿no?, Centro Basura Cero. ¿De qué manera en el municipio de Morropón han trabajado esta experiencia? Gracias. Quería saludar a ambos expositores y preguntarles, ya que hablamos de políticas públicas, ¿qué métodos ustedes encuentran para medir la eficiencia de las políticas públicas de manera cualitativa? Porque yo estuve en algunos otros espacios aquí en el Congreso que también se abordaron estos temas y por ahí muchos de los educadores ambientales no encontramos métodos que midan la cualidad y el valor de nuestras acciones, sino siempre no quedarnos en lo cuantitativo. Quería preguntarles eso. Gracias. Ok, pasamos entonces a las respuestas. Empezamos. ¿Quién ustedes desea comenzar? ¿Quieres comenzar? Sí. No entendí si era una pregunta o era tu comentario. Es tu comentario y me parece bien. Bueno, me parece que las medidas son todo lo que estamos contando y haciendo y creo además que Marco seguramente va a decir muchas más cosas, pero me parece que ahí justamente lo que estamos trabajando acá es desde dónde trabajamos, perdón la redundancia, desde dónde hacemos lo que hacemos y si todos compartimos la visión que vos planteaste, que es la del pensamiento ambiental latinoamericano,
bueno, desde dónde trabajamos, desde experiencias en educación ambiental en una escuela, en una organización, en una comunidad de base, en un municipio, en una universidad. Digo, no hay en este momento movimientos de masas organizados en torno a las cuestiones ambientales como quizás lo hubo en otra época, pero sí hay comunidades de base, sí hay organizaciones fuertes, sí los movimientos campesinos indígenas han ido tomando o entendiendo que la lucha, o incorporando esta mirada, por ejemplo, que la lucha por la tierra es también una cuestión ambiental, que la cuestión de los transgénicos es una de las batallas más fuertes que se puede dar en torno a esa cuestión también, vinculando la lucha por la soberanía alimentaria con una preocupación y una certeza, casi diría, de que los transgénicos no le hacen nada bien a la vida y al mundo y a la diversidad biológica, etcétera. Digo, me parece que hay muchas experiencias que seguramente nos falta articularnos, seguramente nos falta también politizar algunos espacios más, seguramente nos faltan espacios de convergencia entre los municipios y las universidades, entre los institutos específicos como de tecnología agropecuaria, de tecnología industrial, para buscar soluciones vinculadas a tratamiento de residuos, para articular con cooperativas de recuperadores urbanos. Nosotros trabajamos mucho con los catadores, que le dicen en Brasil, con los recuperadores urbanos, los recicladores, que son espacios que han logrado, o que a partir también del apoyo, en nuestro caso del Estado, han logrado salir de una estrategia de supervivencia a una estrategia de organización de un trabajo digno. Bueno, ese tipo de cosas son, me parece, pequeñas batallas que se van, no sé si ganando, pero sí que se pueden ir corriendo espacios y avanzando en pequeños pasos, pero sí me parece también que es necesario posicionar con más fuerza, tener presencia en algunos ámbitos para dar determinadas discusiones que escasean claramente y que tienen que ver con esto, con que avanza fuertemente, digo, avanzan tratados de libre comercio, avanzan paquetes de medidas que no favorecen para nada la preservación ambiental y el desarrollo comunitario, digo, avanzan en un montón de sentidos, toda la contracara de lo que todos nuestros referentes han enunciado en los fundamentos de para qué estamos acá. Y también por parte nuestra deberíamos avanzar, probablemente un poco más rápido, en articularnos para lograr mejores resultados. ¿Vos querés agregar algo en ese sentido? Sí, puedo. Aí vamos uma por uma. Sim, tá tranquilo. Eu pediria que colocasse novamente a apresentação visual, o PowerPoint, é possível? Porque há uma transcrição, uma pequena transcrição de um texto de Boaventura de Souza Santos que traz uma reflexão que me permite falar com vocês sobre o que é a fundamentação do movimento ecológico ambientalista e como isso se relaciona com as propostas neoliberais e com as propostas marxistas, socialistas de uma forma geral. Gostaria de colocar somente uma Ixi, aqui. Desculpem tomar o tempo. Boaventura diz que em final do siglo a única utopia realista é a utopia ecológica e democrática. É realista porque assenta em um princípio de realidade que é crescentemente compartido e que, por lo tanto, tem as virtudes que Gramsci creía imprescindíveis em la construção de ideias hegemônicas. Por outro lado, a utopia ecológica é utópica, porque para sua realização pressupõe a transformação global, não só de los modos de produção, pero também do conhecimento científico, de los quadros de vida, de las formas de sociabilidade e de los universos simbólicos, e pressupõe, acima de tudo, uma nova relação paradigmática com a natureza, que substitua a relação paradigmática moderna. É uma utopia democrática porque a transformação a que aspira pressupõe a repolitização da realidade
el ejercicio radical de la ciudadanía individual y colectiva, incluido en ella la Carta de los Derechos Humanos de la Naturaleza. Es una utopía caótica porque no tiene un sujeto histórico privilegiado. Penso que esta formulación de Boaventura nos ayuda a buscar caminhos para esclarecer quais são as relações entre o ideário ambientalista, o movimento ecológico e a tradição socialista marxista e a tradição socialista libertária, do socialismo libertário. Há em toda construção do movimento ambientalista, desde os anos 60, muitas convergências e muitas divergências entre a concepção de como se dará, quais são os atores das transformações sociais. Isto não está resolvido. Nós trabalhamos com o MST em Brasil. O MST tem uma concepção marxista muito forte de transformação. Nós temos outros elementos que não são marxistas. Reconhecemos a importância da contribuição marxista para a interpretação da realidade, pero acreditamos que há limitações nestas propostas que precisam ser superadas. Quando Boaventura enuncia acá que não há um ator privilegiado, está muito diferente dos anos 70, quando se dizia que o proletariado e o campesinato seriam os atores privilegiados. Pero não há transformação sem a contribuição de los proletários, de los campesinos, pero não se pode dizer que o proletariado alemão, hoje, que quer ter seu segundo coche, terceiro coche, é o liderazgo para a transformação de nossa sociedade. Então, o que estamos fazendo, o exercício necessário a ser feito, é a consulta a nossas próprias utopias e a construção de movimentos genuinamente autônomos, que buscam a transformação inclusiva, a inclusão da totalidade dos humanos de cada território, não pelo consumo. O presidente de meu país, o ex-presidente Lula, disse em um dado momento: não consumam, não deixem de consumir porque a economia não pode diminuir. Nós ficamos horrorizados. Por outro lado, eu aplaudo Lula porque conseguiu diminuir o impacto da crise global em Brasil. Então, quando nós estamos em governos, temos que fazer concessões. A segunda pergunta que traz a questão do governo central e os governos municipais, como é que um governo central estimula os governos municipais? A lógica hegemônica em América Latina, incluso em los governos mais à esquerda, é uma lógica centralizadora, que não descentraliza poder, que há motivos, há uma história para isto, pero precisamos dizer muito claramente que nós, ambientalistas, compartilhamos de uma outra lógica onde o poder local é essencial. E o papel do governo central é muito importante para esta descentralização. Precisamos de governo talvez mais à esquerda, ou governo mais fortes para fazer este diálogo com as forças de oposição. A correlação de forças em cada país onde nós vivemos, em América Latina, muitas vezes obriga que as propostas mais avançadas de transformações precisem da mediação com as forças mais conservadoras. Então, me parece essencial este debate, este diálogo, e cada um de nós podemos ter referenciais teóricos, propostas de países diferenciadas, mas nós compartilhamos de uma concepção de que não há possibilidade de transformações se não estivermos juntos construindo este ideário ambientalista, este ideário que fala sobre uma outra proposta de felicidade. Temos que revisar as posturas do século passado que diziam que a felicidade seria o bem-estar material para todos.
Es importante, mas não é suficiente. Necessitamos de outros valores e o ambientalismo aporta estes outros valores, nos invita a resgatar, a dialogar com outros valores que constituem nossa felicidade. O produto interno bruto não basta que cresça, cresça, cresça. É necessário que cresça, é necessário que seja dividido e é necessário que seja utilizado para outras coisas, não somente para o kit civilização que o ideário das revoluções burguesas do século XVIII nos colocou. E hoje é claro, é perceptível que não é possível que 7 bilhões de humanos compartilhem deste mesmo modo de vida perdulário, degradador, que está inserido dentro de cada um de nós outros. Eu, quando era niño, minha família queria que tivesse carne em la mesa, porque havia um dia na semana com carne, e queria 2 dias, 3 dias, todos os dias. Hoje, quando nos perguntamos, para que tanta carne em la mesa? É possível que todos 7 bilhões de humanos comam, sejam carnívoros? Não é possível. Não há capacidade de suporte para o planeta. Então, precisamos revisitar aqueles desejos do século passado que não são sustentáveis. O que nos hace felizes e que nos permite a todos sermos felizes. ¿Sí? Bueno, con la introducción que hizo Marcos respecto del vínculo de los gobiernos centrales y los gobiernos locales, yo le voy a responder por ahí un poquito más prácticamente en el caso nuestro de Argentina, además de que esa cuestión es real, los gobiernos centrales son fuertes y los gobiernos locales, algunos más que otros, tienden, digamos, a fortalecer también una función propia, un rol propio, un perfil vinculado también a una construcción local propia. Y voy a mencionar algunas cuestiones operativas. Me parece que tu pregunta era concretamente cómo los estados nacionales pueden apoyar, los gobiernos locales. ¿Es práctica la pregunta? ¿Cómo definir las políticas nacionales a nivel local? No estoy entendiendo. Claro. Ah, está bien, al revés. Está bien. Sí, por ejemplo, yo voy a nombrar algunas cosas que el Estado Nacional hace en conjunto con nosotros, con el municipio de Morón y con todos los gobiernos locales con voluntad de hacerlo. Hay lineamiento, hay normativas que establecen lineamientos de presupuestos mínimos en residuos, en gestión de cuencas, en biodiversidad, en educación ambiental. Hay apoyo técnico, hay apoyo financiero, hay programas de capacitación docente de manera permanente. Hay un vínculo directo en el apoyo de la posibilidad de generar obra pública, por ejemplo, en el tema de erradicación de basurales, de cloaca, de saneamiento básico. Hay inversión directa del Estado Nacional en los municipios. Hay recuperación de espacios verdes públicos en conjunto entre los municipios y el Estado Nacional. Hay, por ejemplo, la provisión o la facilidad en cuanto a la posibilidad de adquirir vehículos para los servicios públicos. Digo, son las preocupaciones de los gobiernos locales para garantizar servicios. Si no, de la gestión integral de los residuos todos podemos hablar mucho, pero después hay que tener camiones para salir a recolectar los residuos de manera diferenciada, todos juntos o lo que sea. Digo, además de tener buenas ideas, hay que tener los elementos y los recursos para llevarlos adelante. Hay también una línea de trabajo en la construcción de unidades sanitarias ambientales y pongo un ejemplo más que me parece que es emblemático para nuestro país, pero también para otros países que han avanzado, que es la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y acá tenemos compañeras de esa autoridad. La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo es la primera autoridad ambiental de Cuenca de nuestro país, que se crea como un ámbito de concertación entre los ámbitos locales y los gobiernos locales y regionales en un espacio conducido por el gobierno nacional, donde los municipios que en general compartimos, las cuencas son unidades de análisis que superan los límites que hoy hablaba, los límites arbitrarios que hoy hablaba Marcos, que me contaron que hablaba Marcos,
justamente esos límites arbitrarios, bueno, las cuencas los atraviesan naturalmente. Entonces, las cuencas son ámbitos en general muy conflictivos entre los municipios, porque tienen que ver con, por ejemplo, el uso compartido de un recurso, de un río, de un espacio público, de lo que una fábrica genera, termina en otro municipio distinto de donde está. Entonces, un ámbito de concertación que supere esas diferencias particulares y busque soluciones comunes es una de las experiencias en materia ambiental en nuestro país más innovadoras. Ese ámbito, además, si después le quieren preguntar algo específico a las chicas, están trabajando también mucho en educación ambiental y es una experiencia que me parece que nosotros la vamos a precisar en nuestro país para otras cuencas. Si alguno conoce Buenos Aires debe recordar que el Riachuelo era el río más contaminado del mundo. Bueno, esta autoridad de cuenca, Matanza-Riachuelo, vino a cambiar esa historia de 200 años de ausencia del Estado, de falta de obra pública, de falta de inversión en servicios básicos, como les decía, cloacas, erradicación de basurales, relocalización de industrias, de familias que vivían a la vera del río. Bueno, todo eso a partir de la creación de un espacio de concertación entre los gobiernos locales, regionales y nacionales. Só complementando, no meu ponto de vista, há dois caminhos para o governo central apoiar os governos locais. Um é construindo mecanismos de descentralização de recursos. Então, os governos locais que conseguem implementar políticas progressistas em termos de meio ambiente têm acesso a mais recursos. E os governos centrais também podem aportar recursos direto para estas políticas. Por exemplo, que os municípios que queiram criar centros de cultura, ou coletivos educadores ambientalistas, ou comissões municipais de educação que assumam a responsabilidade educadora ambientalista, têm acesso a recursos de impostos diferenciados de que os outros que não fazem nada neste sentido. Pero isto necessita de concertação entre o executivo e o legislativo. E há outro mecanismo de fortalecimento das iniciativas locais que é cultural, que é de apoio e de estímulo a que aquelas iniciativas que são produzidas localmente sejam repercutidas nacionalmente. São iniciativas, muitas vezes, que emergem de organizações comunitárias, organizações vecinais, e que ficam obnubiladas, ficam esquecidas. Isto, se há uma proposta política em coração de governo de fortalecimento da organização local, é possível de ser feito, mesmo enquanto não temos correlação de força para mudar o pacto federativo, que, na maioria de los casos es muy centralizado. Tenemos una última pregunta que era el tema de las, se preguntó sobre el tema de las metodologías para medir la eficacia. La de la señora. Ok, solamente para recordar que nos quedan 5 minutos antes de irnos a la sala de la... Sí. 10 minutos, podemos tomar 10 minutos antes de ir a la sala de la... La señora preguntó por la forma de articulación con una ONG, ¿no? A eso apuntaba la pregunta. Bueno, en realidad desde el municipio trabajamos en articulación con muchas organizaciones, entre ellas la que nombré. Para llevar adelante la experiencia que contaba de agroecología, también articulamos con otra organización comunitaria, que es un centro de estudios históricos que trabaja justamente con la revalorización de saberes populares vinculados a la alimentación, a plantas medicinales, entre otras cosas. Este especialmente que había mencionado es el Centro Basura Cero, que es un espacio de tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos o de aparatos en desuso, de tecnología en desuso. Es una organización que viene trabajando hace mucho tiempo en educación, en capacitación juvenil, trabajan en cursos de electrónica y electromecánica, pero no trabajan en teoría, sino que trabajan con los materiales que provienen de la tecnología en desuso, y como una escuela técnica, pero con un formato más de curso, digamos de capacitación laboral. Y a partir de ahí, entonces, los chicos, por un lado, se hacen sus computadoras y por otro lado, comercializan lo que ya no sirve para rehacer otras computadoras. Entonces, también comercializan elementos que van al mercado del reciclado.
Particularmente con esta organización, lo que también coincidimos es en esta concepción de que eso no es un fin en sí mismo. Digamos, esta organización parte de que algunos municipios o algunas organizaciones, partidos políticos, otros organismos o empresas le donan los materiales que recolectan a partir de campañas voluntarias. Esa organización, sin todo ese apoyo voluntario, no tendría forma de funcionar, digamos, pero está claro que lo que hay que generar a partir de ahí, por eso digo que no es un fin en sí mismo, lo que hay que generar a partir de ahí, y por eso trabajamos con ellos, porque compartimos esa visión, es una sinergia, una estrategia de trascender de la experiencia puntual de un trabajo que parte de buenas voluntades hacia una política en este sentido, con una normativa nacional, con recursos en ese sentido, con responsabilidad extendida del que produce, digamos, en este caso puntual de RAES, que es el que trabaja esta ONG, trabajamos mucho también en campañas de sensibilización en el tema, juntada de firmas, en justamente dar cuenta que la acción no empieza y termina con esa cuestión. ¿Y qué otra cosa te puedo contar? Con ONGs trabajamos mucho, digamos, porque es entender justamente que las políticas locales, las políticas ambientales en particular y la gestión local y la ciudad se construye con todos los actores sociales, digamos. Claramente hay algunas organizaciones que se comprometen a trabajar en ámbitos de concertación y otras organizaciones que no, digamos, que prefieren o estar de la vereda de enfrente criticando o directamente tener acciones propias. En los ámbitos de convergencia y de mesa de gestión ambiental que nosotros convocamos, están invitadas todas las organizaciones. Todas aquellas que quieran construir con otros tienen ahí un ámbito. En ese ámbito además hay universidades públicas, privadas, hay instituciones de formación docente, que también es algo que no lo hemos hablado mucho acá, pero que amerita también un espacio propio para conversarse. Participan también vecinos y vecinas que no están organizados, participan, digamos, muchas identidades que justamente confluyen en una voluntad de construir con otros. Bajo ese lema articulamos con todas las que tienen voluntad de hacerlo. Quanto a um método para medir eficiência de políticas públicas de forma qualitativa, eu lhe diria que há muitas técnicas para medir eficiência de políticas públicas. São técnicas que trazem números desta eficiência, pero não há método para medir eficácia das políticas públicas. A eficácia das políticas públicas, como tu dices, precisa ser mensurada qualitativamente, precisa ser avaliada qualitativamente. E para hacer isto, o único caminho, em meu ponto de vista, é a organização de base, é a construção de observatórios de educação ambiental, de políticas públicas de educação ambiental, por territórios de municípios ou de conjuntos de municípios, onde as instituições que trabalham com educação e com a questão ambiental elaboram projetos políticos pedagógicos que são avaliados permanentemente. E esta avaliação são com os indicadores que eles construem. Estes indicadores precisam incidir principalmente sobre o processo de transformação do socioambiente. Me parece que uma política... Primeiro precisamos dialogar sobre o que concebemos por política pública. Para muitos de nós, políticas públicas são política de governo ou política de Estado. E nós compreendemos que o Estado é dos componentes importantes, pero no único, da avaliação de política pública. Então, quando trabalhamos para que haja uma arquitetura de capilaridade fundamentada na organização de base comunitária, onde os atores da questão ambiental e educadora se aproximam e constroem projetos políticos pedagógicos, nós começamos a ter condições de elaborar indicadores e processos avaliativos da qualidade das políticas públicas. Se isso não é feito, o que hacemos é o que os burocratas fazem.
los números, tantas personas vieron, tantos folletos fueron impresos y distribuidos, y esto no dice nada en términos de educación ambiental. Nosotros acá precisamos ser más incisivo en las propuestas de educación ambiental. No hay tiempo más para ficarmos con meias palavras. Não é possível que ainda vivamos num planeta que gasta tanto com a guerra, com os armamentos, com o militarismo. Hice uma proposta para a declaração final ter item que fosse que os governos decidam inverter os gastos militares para a educação ambiental. Os outros disseram que sou louco, que não vai ser aprovado, mas precisamos fazer propostas deste tipo, porque senão estaremos sempre trocando, como dissemos em meu país, 6 por meia dúzia, dizendo o mesmo e não fazendo nada. Bueno, yo simplemente quiero agradecer a todos ustedes, agradecer a nuestros ponentes. Creo que es interesante qué tiene que ver el tema de la política pública con la educación ambiental. Y creo que ha sido bastante claro el panel en ese sentido, la necesidad de que la educación ambiental tiene que trascender a las políticas para poder realmente ambientalizar los diversos espacios y las diversas decisiones. Si la educación ambiental sigue teniendo, como muchas veces sucede, su trabajo paralelo a la gestión ambiental, sinceramente no va a contribuir a nada, y eso es lo que ha hecho precisamente que la educación ambiental sea, digamos, vista como un tema accesorio en la gestión ambiental. Pero mientras la educación ambiental se convierte en una herramienta que ambientaliza las decisiones, que ayuda a los ciudadanos, que ayuda a los gobernantes a tener mejores decisiones ambientales, realmente va a convertirse en una herramienta importante de la gestión ambiental, y por supuesto eso va a tener su correlato en todo aquello que tiene que ver con importancia, que tiene que ver con preeminencia, que tiene que ver con fondos, etcétera. Creo que eso es la conclusión más interesante que saco yo de este panel tan interesante que Marina y Marco han compartido hoy día con nosotros, y simplemente agradecerles a ellos su explicación, estas discusiones que muchas veces en los ámbitos de educación ambiental no tenemos, y que simplemente nos ha servido para ilustrar y para ir un poco más allá de que normalmente pensamos que la educación ambiental simplemente es hablar de temas ambientales, cuando la educación ambiental tiene que rescatar todos estos conceptos de la historia, de la filosofía y todos para poder realmente tomar decisiones y plantear propuestas ambientales. Gracias Marcos, gracias Marina, gracias a todos ustedes, y nos esperan ahora en el acto de clausura.